Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. Ahora vamos a continuar con la epístola a los Hebreos. Vamos a analizar los capítulos del 8 al 13 de esta instructiva, doctrinal y provechosa epístola. Debemos entender que ninguna de las epístolas paulinas se puede analizar en solo una, dos, ni siquiera tres lecciones o temas. Es un material tan profundo, tan importante, abarca tanto contenido, que cada una de ellas merita todo un curso. Pero, por supuesto, hemos ido analizando toda una serie de aspectos, por lo menos los más importantes de cada una. Y, no obstante, es provechoso. Y aclarado esto, vamos a continuar con nuestro bendecido estudio de la epístola a los Hebreos, en este caso la segunda parte, ¿verdad? Los últimos capítulos del 8 al 13. Capítulo 8. Un mejor pacto. El antiguo pacto era débil, incompleto e inadecuado. Trataba con el exterior de las personas, su apariencia y su comportamiento externo, pero no podía cambiar su interior, su corazón. Este es el principal aspecto por el cual el antiguo pacto era insuficiente para la salvación humana. Hebreos 8 al 10 enfatiza que Jesús trajo un mejor pacto. Incluye un mejor tabernáculo, un mejor ministerio, un mejor sacrificio. Y pues vamos a continuar para poder tratar estos puntos. Hebreos 8.1 resume lo que Hebreos 7 dice sobre Jesús, nuestro sumo sacerdote. El autor presenta el pensamiento nuevo del verdadero tabernáculo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que representan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8, 1 al 5. Entonces, aquí el autor de Hebreos deja claro que a Moisés se les mostró un modelo celestial y que el tabernáculo que iba a erigir no era el verdadero, era una copia, una sombra del que él había visto. Y no solamente el tabernáculo y su mobiliario, sino también las personas que ministran dentro de él eran también un reflejo, una sombra, un tipo del verdadero tabernáculo. Y Aarón y el sacerdocio también tipificaban al sacerdocio perfecto del verdadero sacerdote, el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre. El tabernáculo. Para vivir entre el pueblo de Israel, Jehová le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. El pueblo de Israel
entonces pudo encontrarse con Dios, recibiendo la remisión de sus pecados, dando sus ofrendas de acuerdo al sistema de sacrificio que él había dado. Este tabernáculo era una foto en detalle de Jesucristo, quien vendría a nosotros en el tiempo del Nuevo Testamento como nuestro Mesías. Bien, hermanos, el lavacro, que era uno de los muebles del lavacro, del mobiliario del tabernáculo. Es el lavamanos de bronce que manifiesta que Jesucristo, quien vino a esta tierra en semejanza de hombre, tomó todos los pecados de la humanidad y los lavó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. El altar de la ofrenda quemada. El altar de la ofrenda quemada nos muestra que Jesucristo, tomando todos los pecados de la humanidad, sobre su cuerpo derramó su sangre y murió sobre la cruz para ser condenado vicariamente por estos pecados. O sea, Él nos sustituyó. Las reglas del antiguo pacto le decían al pueblo lo que era correcto, pero no le daban ningún poder para hacerlo. La solución de Dios, el nuevo pacto, con 3 promesas que son mejores. Tres promesas del nuevo y mejor pacto. Hebreos 8, 1 al 13. La mejor promesa, número 1. Bajo el nuevo pacto, Dios cambia nuestro corazón para que nos deleitemos en agradarlo a Él. ¿Okay? O sea que la obra de Dios bajo el nuevo pacto es interna, además de externa, porque Él cambia el espíritu humano, transforma el alma humana. El Espíritu Santo obra para la transformación del alma humana. La mejor promesa, versículo número 2. Bajo el nuevo pacto, todos podemos conocer a Dios personalmente. ¿Ok? Sin intermediario, sin un intercesor o intermediario, mediador humano. La mejor promesa, número 3, bajo el nuevo pacto, Dios perdona nuestros pecados. O sea, todos los pecados son perdonados de una vez, ¿verdad? Porque Dios en nosotros lo que ve es el sacrificio de Cristo, por cuanto hemos puesto la fe en Cristo, ya Dios no nos culpa de esos pecados. Capítulo 9. El tabernáculo. Y aquí vemos una representación del tabernáculo. El tabernáculo era apenas una sombra de lo que existe en el cielo. El tabernáculo prefiguraba la obra redentora de Jesucristo. El tabernáculo está en el cielo, donde Jesús mismo es nuestro sumo sacerdote. Introducción al tabernáculo. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Dios ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo. Éxodo 25, 1 a 9. El tabernáculo era una tienda de reunión portátil, o sea que podía desmontarse y trasladarse y volverse a erigir o a montar en otro lugar conveniente. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo,
los israelitas, o sea, Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, los israelitas. Quería tener comunión con ellos. Éxodo 25, 22. O sea que el tabernáculo era un lugar de adoración. El lugar a donde los israelitas podían dirigirse para brindar su adoración al Señor, su adoración al Dios verdadero. Si bien Dios no habita en lugar hecho por manos humanas y no está localizado en un solo lugar porque es omnipresente, no obstante era el lugar de culto, el lugar de reunión que representaba la presencia de Dios, ¿ok? Donde los israelitas podían acudir también reunirse. Lo que se hacía allí era la adoración al Dios vivo, al Dios verdadero. El tabernáculo ocupaba el centro del campamento israelita. Las 12 tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo. Fue el centro espiritual de Israel durante 500 años hasta el templo de Salomón. Ya cuando se construyó el templo de Salomón, se sustituyó el tabernáculo por el templo, ¿verdad? El templo construido en Jerusalén, el hermoso templo construido por Salomón en Jerusalén, ¿verdad? El proyecto surgió con David y Salomón lo ejecutó. 50 capítulos de la Biblia hablan acerca del tabernáculo, o sea que es un tema importante dentro de la palabra de Dios. El tabernáculo y su atrio fueron construidos según el modelo establecido por Dios. Éxodo 25, 8 a 9. Estudiamos el tabernáculo para comprender el modelo divino de adoración. El tabernáculo muestra cómo la gente común puede tener comunión con un Dios santo. La sangre de los animales marcó el comienzo del antiguo pacto. La sangre de Cristo marcó el comienzo del nuevo pacto, ¿verdad? Porque, por supuesto, el sacrificio de animales daba a entender que para perdón de pecados alguien debía morir. Y lo cierto es que el hombre merecía la muerte por causa del pecado. El hombre merece. La muerte sí está decretado por Dios. Por esa razón, Dios, que aborrece el pecado, decretó la muerte sobre todos los que pecaron. Pero Jesús, como hombre, habiéndose hecho hombre, murió por nosotros. Por eso es que otorga perdón por medio de su sangre, que quiere decir su sacrificio. Para un sacrificio apropiado, debía ser un animal valioso y perfecto, sin defecto. El pecado es grave. Solo la sangre derramada, que representa la vida, puede pagar por el pecado. O sea, la sangre es una representación, representa la vida. Sabemos que una persona o un animal puede morir y no sangrar, ¿ok? Pero la sangre, cuando se derrama, es simbólicamente, o sea, representa la vida. Y la vida que puede pagar por el pecado. Al colocar una mano sobre la cabeza del animal sacrificado, la persona se identificaba con este. En este caso, cuando iban a sacrificarlo, que la persona ponía la mano sobre la cabeza del animal, entonces estaba reconociendo su propia imperfección, su propio pecado, su culpabilidad, ¿verdad? Y que este animal iba a morir en sustitución. El sacrificio era necesario para el perdón. La sangre del animal era importante para justificar al pueblo ante Dios. El altar de bronce. Expiación.
Jesús es el sacrificio supremo. La sangre de los animales limpiaba los pecados del pueblo de Israel y los perdonaba de forma temporal. Hebreos 9:13. La Biblia dice que Jesús es el sacrificio supremo y que su muerte hace que los creyentes sean limpios para siempre ante Dios. Hebreos 9, 11, 12, 14. El candelabro. Éxodo 25, 31 y 40. El candelabro estaba hecho de un talento de oro, alrededor de 125 libras, 56 kilogramos. Oro puro labrado de una sola pieza. Contaba con un eje central y con 6 brazos, 3 a cada lado. Conformaba un candelero de 7 brazos. Cada brazo tenía manzanas, flores y una copa en forma de flor de almendro para colocar aceite puro de oliva. Y bueno, podemos observar que aquí la ubicación dentro del tabernáculo de cada uno de los objetos, ¿verdad? Cada uno de los objetos de él y de los muebles que componían el tabernáculo, pues aquí lo podemos ver. El candelero de oro, que podemos observar que estaba aproximadamente por acá, dentro del tabernáculo. La tarea del sacerdote era recortar la mecha, la mecha para mantener la llama encendida. El candelero se usaba para iluminar el tabernáculo. El candelero era el primer elemento que se veía al ingresar al tabernáculo, como recordatorio para el pueblo de que Dios es luz. La palabra de Dios es luz para los creyentes, los guía por la vida y los protege del mal y de la oscuridad. La Biblia dice que Jesús es el verbo, la palabra de Dios, hecho hombre. O sea que Jesús es el verbo, es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Jesús se refirió a sí mismo como la luz del mundo, y quienes lo siguieran jamás andarían en la oscuridad. Juan 8:12, 9:5, 12:46. La luz de Cristo habita en los creyentes. Los creyentes son la luz de Dios, testigos en el mundo. Efesios 5:8, Juan 12:46 también habla acerca de esto, de testimonio que deben dar los creyentes que tienen puesta su fe en Jesucristo. El altar del incienso, que aquí podemos observar que está señalado, el altar del incienso. El fuego para el incienso provenía del altar de bronce del atrio exterior. El Señor exigía un incienso dulce especial, una mezcla de especias que se usaban solo en el tabernáculo. Éxodo 30, 35, 37, y que se quemaba en el altar del incienso. El sacerdote corría peligro de muerte si quemaba otra clase de incienso. Levítico 10, 1 y 2, donde hay la advertencia, y también recordemos la historia trágica de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. El sumo sacerdote quemaba incienso en este altar todas las mañanas y las tardes. Una vez al año, el día de la expiación, se derramaba sobre los cuernos la sangre de la ofrenda por el pecado. El incienso, que asciende en forma de humo, representa una imagen de nuestras oraciones que se elevan al cielo. El altar del incienso
Jesús se apartaba con frecuencia a orar. Mateo 14:23 y Lucas 5:16. Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Mateo 6:5-15. Les indicaba a los creyentes en Jesús, o sea, se les indica, a los creyentes en Jesús que oren en todo momento. Hechos 1:14, Romanos 8:26. El velo. El velo estaba tejido de azul, púrpura y carmesí retorcidos con bordados de querubines. El velo colgaba de 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro. El velo pendía de 4 capiteles de oro con basas de plata. El velo no estaba dividido al medio. Para ingresar al sumo sacerdote debía rodearlo. Ok, aquí podemos observar el velo del templo, las columnas, entre las cuales estaba el velo, y bueno, en este caso el lugar de donde pendía el velo, de los 4 capiteles. Aquí está, bueno, el lugar donde se encontraba el velo, ya ubicándonos específicamente con una vista aérea en qué lugar estaba ubicado. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo establecía una barrera entre Dios y el hombre. Una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo a través de este velo, ¿verdad? Que dijimos que lo rodeaba. Levítico 23, 26 al 32. La Biblia, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27, 51. El velo partido simboliza la posibilidad que tiene cada creyente, y no solo el sumo sacerdote, de acercarse a Dios por medio de Jesús. O sea, Él es el camino nuevo y vivo que nos abrió Dios, o que nos abrió Jesucristo, para poder llegar a Dios. Así que todos estamos constituidos reyes y sacerdotes para Dios, ¿verdad? El sacerdocio de todos los creyentes, que tenemos la posibilidad de llegar a Dios, orar a Dios y ministrar delante de Él. Gracias a Jesús, el pecado ya no nos separa de Dios, o no separa de Dios a los creyentes. La Biblia dice que el cuerpo de Jesús es la cortina o el velo por el cual nos acercamos a Dios. Gracias a Jesús y al sacrificio realizado, todos podemos ingresar al lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿ok? Ubicado aquí, en este lugar, al fondo del tabernáculo, y después del velo. El lugar santísimo. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo una vez al año y el día de la expiación para rociar sangre en el propiciatorio, o sea, la tapa del arca, para expiar sus pecados y los del pueblo. Bueno, aquí tenemos una representación
del Arca del Pacto, según la descripción que se da en la Biblia de cómo era, ¿verdad? Porque sabemos que, bueno, el arca, este mueble del templo desapareció y no se ha encontrado, no se sabe dónde está y qué rumbo tomó. Esta arca del pacto, que bueno, dejó de ser funcional según el criterio de Dios, para Dios, después de la muerte de Jesucristo, de la obra de la expiación hecha por el Señor. El contenido del arca se detalla en Hebreos 9:4 y muestra el deseo de Dios de proteger, proveer y dar vida a su pueblo. Se incluye las tablas de piedra con los 10 mandamientos, o sea, una urna con el maná, la vara de Aarón que brotó y dio fruto como prueba del poder de Dios para dar vida a lo que está muerto. O sea, las tablas de piedra, los 10 mandamientos, que pues habla de la protección de Dios, de lo que Dios ofrece a través de su palabra, o sea que Dios nos ha dado sus mandamientos. Y bueno, el maná tiene que ver con la provisión de Dios. Así que, bueno, las tablas de la ley como señal del pacto, Dios está en pacto con su pueblo. El maná, que simboliza a Jesús, que es el pan de vida. Ok. Jesús cumplió la ley y protege a todos los creyentes con su sangre. Jesús nos provee el pan de vida, que es la salvación eterna. Juan 6. Jesús demostró su poder sobre la muerte a resucitar de entre los muertos. Capítulo número 10. Cinco principios relacionados con el ánimo en Hebreos 10, 19 al 25. Tenemos confianza para entrar en la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Tenemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Debemos acercarnos a Dios y no solamente hablar de acercarnos. Debemos mantener firme nuestra esperanza porque se basa en la fidelidad de Dios. Debemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras cuando nos reunimos. Principio sobre el pecado voluntario, basándose en Hebreos 10, 26 al 31. Algunos creyentes deciden seguir pecando voluntariamente. Hebreos 10, 26. A pesar de haber conocido a Cristo, tienen libre albedrío y pueden decidir seguir viviendo una vida de pecado en vez de santificarse. Lo cual, por supuesto, no está de acuerdo a lo que Dios ha establecido, no agrada a Dios y es peligroso. Los creyentes que siguen pecando voluntariamente rechazan a nuestro único Salvador. Hebreos 10, 26. ¿Verdad? Los creyentes deberían santificarse y cada vez ser más parecidos a Cristo, perfeccionándose, madurando y dejando atrás toda una serie de pecados que sabemos que desagradan a Dios. Pero recordemos que es un proceso, no quiere decir que es instantáneo, sino que está demostrado por la palabra de Dios, y así mismo Dios lo reconoce, que la santificación es un proceso. Los que desafían a Dios practicando el pecado voluntario recibirán lo que merecen los enemigos de Él. Hebreos 10, 26, 31. Porque estarían constituyéndose también en enemigos de Dios.
Esto es una advertencia muy clara a los que continúan una vida desagradable a Dios y que pueden caer de la gracia, una vez que han sido ya salvados y que han conocido al Señor Jesucristo. El tema del ánimo relacionado con el pasado, el presente y el futuro. Hebreos 10, 32, 39. Pasado. Recordar las victorias de los días pasados. Hebreos 10, 32 al 34. Ahora el escritor, inspirado por Dios, exhorta a los hermanos que recuerden las bendiciones y las victorias y todos los beneficios que han recibido por ser cristianos, porque ellos estaban perseguidos, tenían una serie de tribulaciones, angustias, pero tenían que estar agradecidos y recordar para ser animados de todas las cosas que Dios ha hecho por ellos. Presente. Reconocer que nuestra presente perseverancia es el único puente que nos lleva a heredar lo que Dios ha prometido. O sea que es una bendición la prueba, porque en ella podemos crecer y mostrar perseverancia delante de Dios. Futuro. Animarse a perseverar, porque la venida de Cristo está muy cerca. Hebreos 10:37. O sea, las promesas de Dios son pura verdad, y aunque Jesús no vino en la época en que vivieron estos hebreos, no obstante, había que estar esperando su venida, como hoy también nosotros debemos hacerlo, y recordar que los que mueren en Cristo, entonces también tienen asegurada la salvación, resurrección, consalvación y vida eterna. Capítulo 11. La naturaleza y el enfoque de la fe. La fe es una confianza interna que se enfoca en el Dios invisible. La fe es una confianza interna basada en lo que Dios nos ha revelado a nosotros, especialmente por su palabra. Resultados de la fe en los creyentes. Hebreos 11, 32 y 39. La fe capacita a algunos para lograr victorias asombrosas. Y, por supuesto, en capítulo 11 a los hebreos se ponen muchos ejemplos del Antiguo Testamento acerca de todos estos aspectos de la fe. La fe fortalece a otros para soportar persecuciones severas. ¿Ok? Y aquí el escritor animando a sus destinatarios con los ejemplos que ellos conocían del Antiguo Testamento, porque por la fe lograron grandes victorias, pero también les capacitó su fe para soportar en medio de las dificultades, de las pruebas, algunas parecidas a las que estaban soportando los hebreos de la dispersión. La fe une a los creyentes del antiguo pacto con los del nuevo pacto. ¿Ok? Porque todos esperamos en Cristo y todos somos creyentes de fe, justos que viven por la fe. Como dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Tanto los del antiguo como los del nuevo pacto esperaban en Jesús y tenían puesta su fe en el Cristo, su fe en el Mesías, su fe en la salvación que Dios iba a traerle, no por su propia justicia, sino por la gracia, por la misericordia de Dios, por la justicia de Dios. La fe es y siempre ha sido la única manera de acercarse y de agradar a Dios. Tanto los del nuevo pacto como los del antiguo creían que Dios era real y que Dios premiaba a los que tenían fe en Él y caminaban con Él. Cuatro principios que nos ayudan a comparar nuestro viaje de fe con una carrera. Debemos recibir ánimo de los que han corrido antes que nosotros, ¿verdad? La consolación de las Escrituras, para que tengamos esperanza. Debemos despojarnos de toda cosa que nos estorba y nos asedia mientras corremos. Todo peso, todo pecado, cualquier dificultad. Nuestra meta es Jesús, nuestra meta es el cielo y tenemos que mirar a Él.
y despreciar cualquier otra cosa como algo secundario. Debemos correr nuestra carrera con perseverancia, paciencia y resistencia. Debemos poner los ojos en Jesús mientras corremos. Capítulo 12. La disciplina del Señor revela su amor y cómo debemos responder. La disciplina para corregir es una señal de que el Padre ama a su Hijo. Así que debemos responder con sumisión y confianza en Dios. Ahora el autor estaba diciéndole a los judíos, recuerden que el Padre los ama y por tanto los va a disciplinar. Y las pruebas y tribulaciones son parte de esa disciplina que Dios da a sus hijos. En muchas ocasiones las tribulaciones provienen del deseo de Dios que nosotros crezcamos y que nosotros aumentemos en nuestra fe y nuestra paciencia y todo el fruto del Espíritu, todas las virtudes espirituales. Pero en otras ocasiones viene como un castigo hacia el mal comportamiento. Y si el Padre nos ama, entonces nos va a corregir, nos va a disciplinar. La disciplina del Señor nos entrena para correr en nuestra carrera. Así como la disciplina prepara a los atletas para correr bien, la disciplina del Señor nos madura y nos perfecciona como hijos suyos. La disciplina es para corregir a los rebeldes, pero también es para entrenar a los discípulos. O sea que tiene doble propósito. La palabra discípulo es prima de la palabra disciplina. O sea, es alguien que aprende y por tanto es alguien que es entrenado para algo. Y necesita ser entonces disciplinado, de diversas maneras, pero disciplinado. El discípulo es uno que permite que Dios lo discipline, lo entrene para seguir a Jesús. La disciplina de Dios debe animarnos en nuestra carrera. Por dos razones. La disciplina del Señor prueba que Él nos ama como hijos suyos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12, 5 y 6. Así que este versículo que el autor, el escritor, regala a sus destinatarios, a sus lectores, por supuesto, es una cita veterotestamentaria y habla acerca de la disciplina del Señor, cómo trata Dios a sus hijos, a los hijos que ama. Porque cuando Dios no nos reprende por el pecado, quiere decir que no somos hijos suyos. Los padres disciplinan a sus hijos. Todo padre que ama a su hijo va a disciplinarlo, va a corregirlo. Por tanto, es importante que resistamos y no desmayemos cuando somos probados, cuando somos reprendidos por Él, porque la disciplina de Él es segura para nosotros, porque va a provocar en nosotros el crecimiento, la santidad, va a provocar la santificación. La palabra disciplina, griego, paideia, tiene dos lados o significados: corregir o entrenar. Así que el Padre nos corrige todo aquello que nosotros de alguna manera en que estamos fallando, las faltas que cometemos, lo que estamos haciendo mal, aquello en que estamos transgrediendo, que estamos cediendo, pero además es un entrenamiento porque nos fortalece, nos prepara, nos hace mucho más preparados, mucho más aptos para la vida, para el testimonio, ¿verdad? Y en todos los aspectos de la vida. ¿Okay? Así que las pruebas son consideradas como una bendición. La disciplina es considerada una bendición, aunque primeramente no produce gozo, pero después da buenos frutos. Después sí podemos reírnos y gozarnos por causa de lo que Dios obró en nosotros, por causa de la disciplina de Dios, la disciplina que Dios nos puso, con que trabajó en nuestros corazones.
La disciplina del Señor es para entrenarnos, para correr bien nuestra carrera. Y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Bueno, recordemos que esto es así aún hoy, cuando la sociedad ha cambiado tanto. Porque antiguamente los hijos veneraban a los padres, verdaderamente los veneraban, por causa de la disciplina, como los disciplinaban. ¿Ok? Eso se ha ido perdiendo, ¿verdad? Lamentablemente, ya que la palabra de Dios dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y parte de esta honra tiene que ver con el agradecimiento por causa de que nos guiaron, nos entrenaron. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea que se aconseja que obedezcamos al Padre de los Espíritus, que nos disciplina. Y si nos disciplina debemos obedecer y sujetarnos a esa disciplina. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, sin seguir específicamente un criterio, un estándar, ¿verdad? Es como a ellos les parecía, de acuerdo a su criterio. Pero para los que nos es provechoso, porque Dios siendo perfecto, pues hace las cosas de manera exacta y sabe qué es lo que más nos conviene, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece causa de gozo, ¿verdad? No nos reímos ni estamos tan contentos cuando estamos pasando por pruebas, cuando tenemos persecución, cuando tenemos dificultad, cuando hay enfermedad, cuando estamos con dolores, cuando le pasa algo a un familiar, a un hijo, cuando sufrimos un accidente, cuando sufrimos algún tipo de falta de respeto o nos quitan derechos. Bueno, y tantas cosas que pueden ocurrir en la vida que son permitidas por Dios y son parte de su entrenamiento y su disciplina. Y no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 9 al 11. Nuestro viaje de fe es como una carrera. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Así que estaba refiriéndose a los héroes de Hebreos 11. O sea, ellos pudieron hacerlo, ellos llegaron a la meta, ellos tuvieron fe, a pesar de que fueron disciplinados, a pesar de que tuvieron que enfrentar grandes y graves retos. Ellos lo lograron, son ejemplos para nosotros. Y no solamente ellos, sino muchos otros que conocemos, que son gente de fe, que han logrado grandes victorias en Cristo, o que han soportado, y que han permanecido fieles a pesar de las dificultades hasta la muerte. Así que, teniendo todos estos ejemplos, despojémonos de todo peso, de cualquier cosa que estorbe, cualquier asunto, ¿verdad? Que pueda hacernos tropezar, cualquier preferencia que esté delante de Dios. Y del pecado que nos asedia, que ya por supuesto es la concupiscencia, la carne, la transgresión de la ley de Cristo. Despojémonos de todo eso. Entonces corramos con paciencia, que tiene que ver con la conducta, con la perseverancia, en el caminar cristiano, en el seguir a Cristo, en toda la vida que tenemos por delante. ¿Pero cómo? Puesto los ojos en Jesús. Tenemos que poner los ojos en nuestro Señor y Salvador. Tenemos que mirar por la fe al cielo. Esto quiere decir, tenemos que ver por sus principios, tenemos que asumir su voluntad, tenemos que además ser guiados por Él y caminar en sus propósitos, tenemos que guardar su palabra. Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz. O sea que no solamente nosotros hemos sufrido y tenemos, sino que tenemos el ejemplo de Jesús mismo, que murió por nosotros y sufrió la cruz, ¿verdad? A pesar de que es superior en todos los aspectos, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los patriarcas, ¿verdad? El pacto en Jesús es superior al antiguo pacto, a pesar de que es el Dios todopoderoso, sublime, que está por encima de todo, sufrió la cruz. Entonces, cuando sufrimos nosotros, estamos imitando al Señor, estamos participando de sus padecimientos. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Una contradicción que él no tenía por qué sufrir porque era totalmente santo, pero eligió hacerlo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, 1 al 3. Sin dudas, estos hebreos estaban siendo bastante atribulados. Necesitaban ánimo. Por eso es que muchos estaban considerando volver a la ley y muchos estaban prestando oído a falsos maestros que tenían argumentos falsos, pero utilizaban como astucia las artimañas del error. Ahora, debemos recibir ánimos de los que han corrido antes que nosotros. Hebreos 12:1, ¿verdad? Una gran nube de testigos. Todos estos héroes de la fe y también nuestros maestros, nuestros enseñadores, muchos hermanos que conocemos. Debemos recibir ánimo de ellos y del propio Señor Jesús, que nos dio el ejemplo. Debemos despojarnos de todo lo que nos estorba o nos asedia mientras corremos. Ponémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que proponernos con la ayuda de Dios, de esforzarnos en Dios, de esforzarnos en la gracia. Hay una parte divina que la realiza el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay una parte que es humana, que tiene que ver con nuestra voluntad, ya que Dios no viola, no fuerza nuestra voluntad. Entonces tenemos que deshacernos nosotros de toda una serie de cosas que puede ser un lastre, un peligro. Debemos correr nuestra carrera con perseverancia, ser pacientes, resistir a pesar de las dificultades y jamás desmayar, jamás cejar en el empeño. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos poner los ojos en Jesús mientras corremos. Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que mirar a Jesús es la máxima de la vida cristiana. Porque tenemos que poner siempre los ojos en Él para renovarnos y no adaptarnos a este siglo, a las costumbres de este mundo llenas de pecado, para hacernos semejantes a los mundanos. Sino que nosotros debemos presentarnos delante de Dios diariamente y continuamente como un sacrificio vivo y renovarnos mentalmente y estar en comunión con Él, que es lo que Dios primariamente exige a sus hijos, que le adoremos en espíritu y en verdad, que estemos en contacto y en comunión con Él. Tres responsabilidades de todos los creyentes bajo la gracia de Dios. Hebreos 12, 14 al 17. Seguid la paz con todos. Los cristianos deben ser reconocidos en todo momento como personas que promueven la paz y que procuran la paz con todas las personas. Hebreos 12, 14. No personas contenciosas, pendencieras, que provocan en los demás
una reacción contraria, una reacción violenta, que son desagradables hacia los demás y que buscan problemas, en fin. Dice, seguid la paz con todos. La paz con todos. Y en estos momentos de dificultad y de tribulación, por supuesto, es un consejo muy sabio. La comunión entre hermanos, la paz dentro de la iglesia de Dios, el amor y el soporte que debía brindar cada creyente a otro, pero además también hacia los enemigos, aquellos que no comparten nuestra fe. También en este caso nosotros estamos llamados a caminar en la paz, a seguir en paz. La paz de Dios, la paz que Dios pone en nuestros corazones, reflejarla, porque Dios está procurando bendecir y animar a todas las personas, y Dios es un Dios de paz, un Dios pacífico. Debemos reflejar también este fruto del Espíritu. Seguir la santidad. Hebreos 12:14, el griego agios quiere decir santo. Sigan la santidad, o sea, apártense del pecado, muestren el temor de Dios, manifiesten el temor de Dios, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Recordemos cuántas listas acerca de malas obras y de pecado se presentan en las epístolas paulinas. También el autor de Hebreos aconseja seguir la santidad. Ser santos porque yo soy santo. Dios dice que nosotros seamos santos. Nos llama, nos ordena que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Él, porque sin la santidad nadie va a entrar al reino de los cielos, nadie verá al Señor. Esto no quiere decir que tenemos que ser totalmente perfectos, porque sería hablar algo antibíblico. Ir más allá de las posibilidades reales del ser humano y que también se presenta en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios deja esto claro. Por eso tenemos abogado para con el Padre. Pero estamos hablando de personas que siguen la santidad y son perfeccionados en la santidad, en su diario vivir y en su caminar. Mirad bien, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Miren bien, no sea que alguno se deslice, que alguno tropiece, que alguno deje de caminar con Dios, que alguno ponga en su vida el egoísmo, la inmoralidad, la lujuria, el orgullo, y deje de un lado la santidad y deje de mirar al Señor, y por lo tanto deje de alcanzar la gracia de Dios. Todos ellos estaban en peligro en todos estos aspectos, ¿verdad? En tener una actitud contenciosa en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Apartarse de Dios y volverse a la ley y seguir el pecado, después de haber sido santificados, en medio de todas estas tribulaciones, eran cosas que podían pasar por desánimo. Por eso los anima en una y otra vez. ¿Ok? Y por eso presentó todos estos hechos y aspectos doctrinales con el objetivo de edificarlos en la fe y que recordaran lo que les había sido enseñado y el peligro de judaizar y volverse de su buena fe a una fe sin Dios, una fe falsa, basada en principios arcaicos, pasados ya, que no tenían que ver con la obra de Cristo. Así que miren bien que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ya estaban en la gracia de Dios, eran salvos y estaban siendo bendecidos. ¿Ok? Y estaban entonces buscando algunos de ellos, o muchos de ellos, volverse a la carne, a los principios del mundo, a una ley vacía que no cambiaba sus corazones. Podían caer de la gracia de Dios. Capítulo 13. Dice, permanezca el amor fraternal.
Y aquí el autor hace énfasis el amor entre hermanos, lo cual era fundamental, sobre todo apoyarse unos a otros en momentos de grave dificultad, como estaban atravesando ellos. Esto también es una realidad hoy día, ¿verdad? En la actualidad, nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a servir de base, de soporte unos para con otros, servirnos unos a otros, como el Señor sirvió a sus discípulos. ¿Ok? Como el Señor enseñó a sus discípulos a que sirvieran unos a otros y a que sirvieran a la humanidad. No os olvidéis de la hospitalidad. Asimismo, no debían olvidar ser hospitalarios con los necesitados y con las personas que venían a ellos, sobre todo predicadores, sobre todo hermanos que venían huyendo, que estaban siendo perseguidos por diferentes causas. Los predicadores, apóstoles, maestros que llevaban a ellos para llevar la palabra de Dios, necesitaban ser encaminados, ayudados. Así que la hospitalidad es también un principio cristiano que les recuerda que es importante. Ok, hermanos, sobre todo en aquellos tiempos donde no se podía a las personas trasladar fácilmente. Y que todo, por supuesto, era mucho más lento que en los tiempos actuales. Acordaos de los presos y de los maltratados, porque los cristianos, por causa de su fe, eran en muchas ocasiones encarcelados, llevados a prisión. Recordemos la vida de Pablo, de sus discípulos, de Pedro, pues continuamente levantaban persecuciones y los hermanos eran encarcelados. Y la palabra de Dios, o sea, el autor hebreo les aconseja que no se olviden, no dejen abandonados a los hermanos que han sido llevados a la cárcel por causa de su fe, y de los maltratados. Debían apoyarse unos a otros y visitarse en la cárcel, ¿ok? Y hacer lo posible por los hermanos y aquellos hermanos que estaban sufriendo de violación de sus derechos, estaban recibiendo maltratos. También, sea honrosos en todos el matrimonio. O sea que el autor les aconseja que mantengan en una alta estima el matrimonio. No sabemos exactamente por qué, pero de alguna manera u otra necesitaban consejo en esta área. Solamente podemos especular acerca de que por qué les aconseja esto, que es algo obvio que está en la palabra de Dios, pero les hacía falta puntualizarlo. Y qué necesario, qué importante es que los esposos cristianos unos a otros se apoyen, ¿verdad? Y mantengan altos estándares de santidad dentro del matrimonio. Y caminen juntos y busquen juntos de Dios y se amen y se ayuden y colaboren unos con otros, porque este es fundamental en la vida cristiana para apoyarnos unos a otros como familia y también con el objetivo de dar testimonio a los hijos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Recordemos que los judíos son personas dadas, muchos de ellos, a buscar la prosperidad económica, lo cual no es malo, pero en circunstancias difíciles de persecución, esto no es sencillo. Y muchos estaban buscando lo que culturalmente se les había enseñado, que había que prosperar. Sin embargo, por causa de la fe, muchos tenían que vivir con lo necesario. Pero dice la palabra de Dios: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Así que Dios nos ha prometido en su palabra no enriquecernos, pero sí sostenernos. No se preocupen por lo que han de comer. Nosotros, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con ello, ¿verdad? Teniendo un techo, teniendo que comer, teniendo con qué vestirnos. Dice la palabra, estemos contentos, que no tengamos costumbres avariciosas. No es malo prosperar, pero algunos, por causa de su deseo intenso, de su avaricia, podían desviarse de la fe, podían procurar ir por un camino pecaminoso o volver a los rudimentos
del mundo. Esto quiere decir a la ley de Moisés en el caso de los judíos, que no salva, que es para perdición. Acordaos de vuestros pastores e imitad su fe. ¿Ok? Para todos estos hermanos, un referente muy importante eran sus pastores, sus obispos, sus ancianos. Personas maduras que estaban frente a la grey. Personas que en muchas ocasiones eran atacadas y tenían que sufrir por la fe, ¿verdad? Siendo la cabeza, en muchas ocasiones venía sobre ellos pruebas, tribulaciones, dificultades. Recordemos que la mayoría de los apóstoles, tal vez no todos, pero la mayoría de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles, en el momento en que se escribe esta epístola, habían muerto la mayoría de los apóstoles. Estaban los discípulos de los apóstoles. ¿Ok? Eran los discípulos de los apóstoles los que tenían, se les dio la tarea, recibieron la misión, eran herederos de ellos, de su conducta, de su fe, de su trabajo. Y por eso ellos debían observar, mirar a sus pastores. Ellos estaban como quedándose sin referente en el mundo entero por causa de que los apóstoles ya habían ido pasando. Todavía estaban hombres que eran los colaboradores de ellos, los colaboradores de Juan, los de Pedro, los de Pablo, ¿ok? Que eran en las columnas de la doctrina, de la fe, que iban quedando después que ellos ya partieron. Aún, según la tradición, no había muerto Juan, el apóstol, pero ellos debían mirar a estos pastores que eran hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Pastores, sus esposas y todo esto, e imitar su fe. ¿Ok? Hay que imitar la fe de estos hombres que son capaces de seguir adelante y perseverar y sufrir en Cristo y que son dignos de imitar. Así que ellos tenían que mirar no solamente a los héroes de la fe de antaño, a los apóstoles, a otros hermanos que habían partido, sino también a las personas que Dios había puesto sobre ellos para guiar a la grey. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. No debían prestar oído a otros evangelios, otras enseñanzas contrarias. Tenemos un altar. Salgamos pues fuera del campamento. Está refiriéndose, por supuesto, a la obra de Cristo. ¿Ok? Ya hablamos acerca del tabernáculo, ya hablamos acerca del mobiliario y todo lo que representa. Salgamos pues fuera del campamento. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. O sea, el sacrificio que Dios espera que nosotros le demos es de alabanza, es el fruto de labios, es de nuestra boca, es de nuestra actitud, es de nuestra conducta, es el de orar sin cesar, es de alabarle en todo momento, ¿verdad? Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Así que no se olvidaran de hacer el bien a todos. Hagan bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Cristiano debe procurar el bien de los demás, hacer bien a toda persona. Pero también ayudarse entre cristianos, fortalecerse y darse apoyo entre los cristianos que estaban, en este caso, siendo tremendamente perseguidos, ¿verdad? Acosados por su fe en muchos lugares. No quiere decir que en todo lugar esto ocurría así, no en todo lugar, pero aún cuando los hermanos no estaban bajo persecución, tenían que estar alertas y además procurar colaborar, ayudar a aquellos que estaban pasando graves dificultades y estaban en el momento de la prueba. ¿Ok?
para aliviar el impacto de ello. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así que el escritor a los hebreos estaba reconociendo que en los pastores, del mundo, los pastores que tenían los hebreos, o sea, la pastoral, era sana en su gran mayoría, que guardaba la fe, que contenían, estamos hablando ya de seguramente cerca del año 70, que eran portadores de la sana doctrina, ¿verdad? Y que era importante obedecerlos. Por supuesto, obedecer lo que ellos aconsejaban de acuerdo a la palabra de Dios. No obedecemos lo que fulano o mengano quiera, sea pastor o no, sino obedecemos porque son siervos de Dios y obedecemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Siempre dándole honra y gloria al Señor, a su palabra que nos ha dejado, porque Él merece nuestra obediencia y no podemos aceptar una falsa doctrina o alguien que venga a enseñarnos algo, sea quien sea, que es contrario a la palabra de Dios. Y sujetaos a ellos. O sea, es importante sujetarse a lo que dicen, porque cuando nos sujetamos a ellos, estamos sujetándonos a la palabra de Dios, sujetándonos a lo que ellos enseñan de acuerdo a la palabra de Dios. También tenemos que tener en cuenta que como dirigentes tienen que tomar decisiones puntuales y organizar y administrar la obra de Dios y merecen respeto. También en este aspecto ya a que Dios le ha concedido esto. Orar por ellos y conversar con ellos. Oír sus consejos. Y si tenemos algo que señalar, decírselo y colaborar con ellos. Recordemos que los pastores van a tener que dar cuenta delante de Dios un día por las almas, por las personas que han pastoreado, por las personas que han estado pastoreando. ¿Ok? Para que ellos puedan dar testimonio de que lo hicieron con alegría y no tristemente, o sea, no con tristeza por causa de la mala actitud y la falta de sujeción de los hermanos que se les ha encargado ayudar, pastorear, colaborar. Hebreos hace referencia al Antiguo Testamento para fortalecer a los creyentes que estaban bajo el Nuevo Testamento. Y esta es la estrategia que utiliza el autor de Hebreos. Todo el desarrollo que hace de la doctrina cristiana la basa en pasajes de la Biblia. ¿De qué Biblia? Del Antiguo Testamento, del Tanaj, por supuesto, que también basado en la enseñanza de Cristo. ¿Ok? Y mirando las cosas a la luz de la obra del Señor, a la luz del Nuevo Testamento. Esto lo hace porque estaba hablando con personas de creencias o de ascendencia judía. Personas que eran provenientes, que eran parte del pueblo de Israel. Creyentes, judíos que habían creído en el Señor. No cabe duda que el autor de Hebreos es alguien que tiene no solamente un gran conocimiento de las creencias judías, por lo tanto, es casi seguro que era un hebreo, que era judío, el que escribió, casi sin lugar a dudas, esta epístola. Sino que además es una persona que conoce las circunstancias y la situación que estaban atravesando estos judíos y que tenían conocimiento bien claro de lo que estaba pasando a su alrededor, de los ataques que estaban ellos sufriendo, de las vicisitudes por las que estaban atravesando, y por eso aconseja, por eso desarrolla la doctrina, diserta acerca de la doctrina, demuestra que en Cristo estamos bajo un mejor pacto, que Cristo es el sumo sacerdote de Dios y que Cristo es superior a absolutamente todo, que su fe es la que lleva a la salvación,
que deben perseverar, y por eso los amonesta una y otra vez. Era el deber de este hombre que tenía un gran sentir por el pueblo hebreo, así como lo tenía Pedro, Santiago, Juan, que eran las columnas de la iglesia en Jerusalén, que eran considerados columnas, y que le dieron la mano a Pablo en señal de compañerismo para que él fuera a los gentiles y ellos a los judíos. Pablo, el ministerio de la incircuncisión, y ellos el ministerio de la circuncisión, y este autor tenía un gran sentir en su corazón por ellos. Recordemos que Pablo también sentía profundamente por el pueblo hebreo y hasta quería, si fuera posible, él mismo ser tenido como maldito para que sus familiares, o sea, las personas de su pueblo judío, fueran salvas, a pesar de que ellos rechazaron al Mesías. Pero los cristianos estaban sufriendo grandes embates y por eso el autor los reprende, y los reprende duramente, fuertemente, y les habla acerca del peligro tan grande, el peligro eterno de perdición, de fuego del infierno eterno. Les dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, para aquellos que dejaran la fe y menospreciaran y pisotearan al Hijo de Dios, o se metieran en pecados deliberados, ¿verdad? Y asimismo les instruye, les enseña, les exhorta para que estén firmes en las tribulaciones. Por eso pone ejemplos, muchos ejemplos en Hebreos 11 acerca de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y que ahora, como cristianos, tenemos una serie de deberes que cumplir hacia los hermanos y hacia los de afuera. Debemos seguir estos ejemplos y también observar y obedecer a los pastores. Entonces, hermanos, guardemos todas estas cosas en nuestro corazón. Yo les animo a que usted repase estos videos y además que lea un poco más detenidamente en otro momento más adelante la epístola a los Hebreos y todas las epístolas paulinas, porque no cabe duda que hay tremenda riqueza en ellas. Esto nos va a alimentar, nos va a fortalecer, nos va a dar un alma bien nutrida sin que falte nada, hermanos, pero también va a ser un oasis para sus discípulos, va a ser un manantial de vida para sus discípulos, pues cuando ponemos todas las palabras de Dios en nuestros corazones, las vivimos, entonces estamos aptos para enseñar también a otros, para comunicar la verdad de Dios a otros, a nuestros discípulos, a las ovejas del Señor, para ayudarles a que crezcan en Cristo y sean maduros en la fe. Y también, hermanos, para impactar al mundo entero, para llegar no solamente a nuestro pueblo, y no solamente ministrar en nuestro hermoso, bello, precioso y estimado delante de Dios, Perú, porque así es. Dios tiene un plan con esta nación, con Perú. Y muchos peruanos, millones, muchos más millones de peruanos van a estar en las cenas de las bodas del Cordero, van a estar en la eternidad con el Señor. Pero no solamente en nuestro bello Perú, sino mucho más allá de nuestras fronteras, en los lugares donde hay tan poca cantidad de cristianos que no se conoce al Señor. La gran mayoría de las personas no le ha sido presentado el Evangelio apropiadamente. Levantémonos en el nombre del Señor, llenémonos de la palabra de Dios y vayamos a alcanzar a los que no tienen a Cristo. Dios les siga bendiciendo abundantemente, mis hermanos.